Jorge, yo decía, ¿no? En base a esto que pasó, la agresión que hay en la costa, Villa Gesell, los chicos que batalla a botellazos de cerveza, que agarran a un pobre chico y le patean la cara y después le pegan 4 o 5 piñas, a uno lo matan a patadas en el piso. También hay un mensaje violento desde los medios, de la sociedad. Es una sociedad que se ha transformado muy violenta. Sí. Yo estaba pensando por estas horas en el haka. El haka es el canto guerrero maorí de los All Blacks, famoso en el mundo, un ritual antes de cada partido. Es un canto donde están desafiando a los rivales, provocando de alguna manera, si bien es un ritual, y reforzando el sentimiento de grupo. Somos una tribu y a nosotros nos van a tener que enfrentar ahora. Incluso vos sabés que últimamente el haka están contestándole otros clubes, incluso clubes europeos, provocándolos cuando hacen el haka. Los ingleses, creo que el año pasado en un torneo tuvieron una sanción porque se pasaron del lugar donde podían provocar mientras los All Blacks... En la línea de mitad de cancha. Claro, digo, yo no vi en ningún otro deporte un canto guerrero como ese. Uno ve que en el fútbol, en los camarines o antes de salir a la cancha, se juntan, se dan coraje entre ellos, pero un canto de guerra provocando no lo ves en otro deporte. Hay algo en eso, algo bélico, algo fuerte, y en otro sentido, yo digo, ¿cómo se pasa de lo banal a la tragedia, pero por una puertita muy pequeña? Es decir, un empujón, una provocación en un boliche bailable, una situación con alguna mujer, no lo sé, deriva luego en un asesinato. Es increíble. Claro, eso y ya no es patrimonio solo del rugby. Yo te digo, 50 años atrás yo era adolescente, iba a bailar al Club Banco Nación, a clubes de Liniers, de San Martín, discotecas, y invariablemente terminaban en peleas entre dos bandas. Me he ligado a algún trompazo como testigo, por ser solo testigo de cómo se enfrentaban dos bandas. En algún caso he quedado en el medio de una pelea con tiros, en San Martín también. Era otra época también, ¿no? Es claro, pero digo, 50 años después esto se reproduce con las variantes del caso, con ropa más moderna, con otro tipo de cosas. Entonces yo digo que hay una fuente de violencia enorme que está en la sociedad. Me parece que hay dos déficits gravísimos en la educación. Un país que se jacta de tener una educación importante como toda la vida, sin embargo no enseña dos cosas fundamentales. Una educación para lo social, para entender la problemática de la pobreza, etcétera. No se enseña como se debería en los colegios y demás. Y una educación comunitaria para comportarse en comunidad, para autolimitarse la violencia y la agresión. Parece que son dos cosas que en la Argentina no se enseñan de verdad, no lo enseñan los clubes. Si vos tenés un deporte que tiene una extrema confrontación como es el rugby, donde hay golpes, choques y demás, lo primero que tenés que hacer es enseñar a esos chicos y muchachos que hay límites para el uso de la violencia, que te da incluso el entrenamiento deportivo en esos deportes, te da una capacidad de agresión desusada para el común de la gente y que por lo tanto tenés que aprender a manejarla. Y no me parece, cuando yo veo el comunicado de la UAR, de la Patético, no me parece entonces Tristísimo. Que esté clara la conciencia de eso, ¿no? Tristísimo. Y mirá esto que escribió un ex Puma, Eliseo Branca, Chapaleo Branca. Fue, digamos, entrenador de la primera del CAS y los padres me tienen los chicos en el club para que yo les ponga límites. Me duele en el alma. Por esto van a decir que los rugbyers somos esto o lo otro. Me hace muy mal, me siento mal, por todo lo que uno da y enseña. Además, no tiene nada que ver con el rugby una previa, tras la cual van todos dados vuelta al boliche y no hacen lo que están haciendo. Es criminal lo que hicieron, eran 11 contra un tipo, 11 asesinos, fue una barbaridad lo que pasó. Tienen culpa los padres, la policía, el dueño del boliche, los patobicas, tiene que haber control de alcoholemia para entrar a un boliche. Un tipo descerebrado, ahí es para problemas. Tampoco hay que generalizarlo al rugby, decir que el rugby es esto me parece falso. Es un deporte hiperformativo y lleno de valores. Afirmar que todos los jugadores de rugby son eso es muy reductivo y erróneo.
Todos los hombres queremos ser más machos, alfa que el otro por una chica. Eso existe en la parte animal del hombre, pero el rugby enseña a controlarse. La última dice, hoy los chicos van al boliche alcoholizados para no gastar plata adentro. Ahora con tal de no pelearse con los hijos, los padres dicen que sí. Esto dice Eliseo Branca. Yo creo que, tenemos rituales de cortejo, los bailes, rituales de cortejo, hormonas a full. Disputas a ver quién la tiene más larga. Grupos actuando como tribus, las tribus urbanas que le llaman. Muy bien, todo eso junto en determinadas situaciones es explosivo y uno en realidad piensa, qué raro que no pasa más seguido todavía de lo que sucede. A ver, fuera del rugby, en el fútbol han matado gente en grupo. Los padres de los pibes que están en las inferiores les dicen matalo, les gritan cosas desde el alambrado. Acordate Bilardo, y fuera del deporte, qué sé yo, el año pasado raspé un coche sin querer, un taxi, se bajó el taxista y me dijo, te voy a matar. O sea que él me iba a matar porque le había raspado el coche. O sea, hay una pérdida de proporciones en esas circunstancias, hay una pérdida de proporciones de qué es lo que justifica la reacción de uno. Hay una falta de aprendizaje, cómo controlar la propia agresividad, y hay un sentir al otro como un enemigo. Me parece que eso también está instalado. Creo que el punto es este que decís vos, y coincido plenamente. Sentir que el adversario es un enemigo. Sí. Cuando mínimo es un obstáculo. Yo estoy en la calle, uy, este peatón que ahora cruza, me da una bronca terrible, el otro que se me cruzó es un enemigo. Se comportan así en la calle y ya no estamos hablando del rugby, no estamos hablando del fútbol. De toda la sociedad. Toda la sociedad tiene ese contenido del otro como un obstáculo, como un enemigo. Y me parece que esto, y lo voy a ligar con la coyuntura política de alguna manera, esto fue estimulado en estos últimos 4 años. Yo ¿ves cómo se fogonea de nuevo el caso Nisman, ¿no es cierto? Y por otro lado hay una discusión sobre si hay detenidos políticos o no. Y yo creo que está todo íntimamente ligado. Se gobernó estos 4 años pasados no con la idea de que el adversario es un adversario político con el cual hay negociación, enfrentamiento, etcétera, sino con la idea de que el adversario es el representante del mal. Corrupto, de lo peor, piensa distinto. Hoy antirrepublicano, que eso es gravísimo. Absolutamente antirrepublicano. Eso es gravísimo. En democracia el otro no es el enemigo. Nosotros no gobernamos o no ejercemos la política como una cruzada contra el mal, como lo hizo el macrismo estos años, acusando de lo peor a los opositores, es decir, de corruptos, de mafiosos y de criminales. Hoy está asumiendo provisoriamente una presidenta que le hicieron más de 10 causas, 7 pedidos de prisión preventiva. Varias de esas causas fueron a juicio oral, y resulta que está gobernando, es decir, que la sociedad en un sentido no convalidó. Ahora decime, ¿no hay nada más agresivo que una fuente en Plaza de Mayo emanando agua roja, como si fuera sangre? Claro. Eso es un nivel de agresividad. Bueno, y no son jugadoras de rugby. No. Esas señoras mayores, en muchos casos, guardan un grado de violencia que a lo mejor tiene que ver con la propia decadencia de quien pasó los 70 y bueno, y siente que el cuerpo ya no es el mismo, que los años de vida por venir no son tantos ni tan buenos. Quizás proyectando esas frustraciones personales, alguien les da una coartada, que es odiar a determinados políticos acusándolos de algo que no está en ninguna base legal, que no hay ninguna base para esa acusación, y sin embargo es más cómodo acusarlos igual y decir, el otro es el eje del mal y yo hago política combatiéndolo y si puedo lo voy a exterminar. Mientras tanto lo puse en la cárcel. Pero quiero decir que cuando uno analiza estos episodios de violencia, por supuesto que no todo es lineal, pero están en una sociedad que es muy violenta. Fíjate que el mensaje llega de arriba hacia abajo. Si arriba es violento, el ejemplo es violento. Y creo que el mensaje, yo siento que Alberto está dando un mensaje correcto de integración, está acercando a sectores que estaban separados por una grieta terrible, está procurando, aún con la firmeza de sus posiciones, está procurando acercar a otros sectores y ese es un mensaje integrador muy saludable. Me parece que el otro mensaje que hay que dar es que nos miremos un poco más y veamos cuánta violencia tenemos. No solo los rugbyers que estaban pasados de alcohol y de droga tal vez y
y de hormonas, viste, somos los machos. Testosterona, mucha testosterona. Testosterona, no solo ellos, sino esas señoras que no tienen testosterona, no tienen, no son una tribu masculina, pero son una tribu también dispuesta a exterminar al otro en un sentido que lo pone en esa anilina echada roja sobre la fuente, ¿no? Sangre, están pidiendo. Están pidiendo sangre, porque eso Claro. es una muestra cabal, sangre. Exactamente, entonces cuando uno dice, pero estos chicos no los prepararon, claro que los tienen que preparar, porque, y más a los que, insisto, como a un boxeador tiene que tener conciencia de que tiene un arma letal. Los rugbyers tienen que tener conciencia de que son armas letales ellos como grupo preparados para el golpe y el castigo. Ahora, no solo tiene que haber una preparación institucional, sino preparación de los padres. Si vos preparás a los chicos para que no hagan estas cosas, tenés que pensar qué hicieron los padres para que no hagan, qué grado de conciencia tienen los padres de que el otro no es un enemigo. ¿Y qué pasa en la casa? ¿Cuál es el diálogo en la mesa? Exactamente. Porque la educación está en tu casa. Claro, porque esos pibes no salen de un repollo. No. Entonces, están en una sociedad que es violenta, en un ambiente que tiene una marca de clase, agreguémoslo también. Pues yo lo que decía al principio, un jugador de rugby no es de origen humilde, No. la gran mayoría. Ujú. Hay un 90% que no. Habrá un 10% que sí, no es como el boxeador, el jugador de fútbol, que Exacto. tiene otro origen y otra cultura y otra educación. Exactamente. ¿Para qué se formaron? Para llegar a patearle a un tipo indefenso en la cabeza. Es terrible, y de nuevo te digo, y todo por una banalidad. Seguramente se empujaron porque había mucha gente en la disco, dicen que estaba repleta de gente, tenían mucho alcohol encima, tomaron de todo, fernet, vodka, de todo, pero sobre todo tenían al grupo fogoneando. Entonces un tipo que debía, porque eran muchos, debía tomar conciencia en ese momento, pero ¿qué estamos haciendo? No podía, porque estaba envuelto en ese ritual de grupo donde el otro es un enemigo, hay que matarlo. Me parece que hay que repensar no solo lo que tienen que hacer los jugadores de rugby y sus entrenadores y los padres, sino la sociedad misma qué tiene que hacer con su propia violencia, ¿no? No, y también después de Cromañón, que un boliche en una playa esté sobredimensionado de gente. Claro. Que no se podían ni tocar ni mover. También empezar a replantear que el Estado tiene que volver a ocupar el rol del Estado y controlar, ¿no? Exactamente. Bueno, estos últimos años el Estado fue eliminando inspectores, controles de todo tipo. Cuando tenés que hablar de precios cuidados, ¿quién los controla? Nadie. ¿No se desmantelaron los equipos? Se dieron las manos, acordate. Claro. Entonces el Estado bobo, por supuesto que termina por ser cómplice de todas estas locuras. Si vos le preguntás al empresario de la discoteca cómo permite, como señalaba el rugby veterano, cómo permite ingresar con muchos pasados de alcohol, te diría entonces no tengo nadie. No entra nadie. No entra nadie. No puedo vivir de nada. Bueno, hay que estudiar eso también. ¿Qué grado de cultura tienen esos tipos que están manejando lugares donde ocurren desgracias como esta, ¿no? Y la otra es que tenés un grupo de muchachos muy musculosos que cuidan el interior del boliche, con poco cerebro, que los sacan a las trompadas. Sí. Los agarran del cuello y los sacan, todo es violento. Sí, sí. Desde la entrada a la salida, todo. Pero de algún modo el mensaje fue, afuera hagan lo que quieran, acá no. Mátense. Claro. Es decir, sacarlos a la calle cuando se sabía que iba a seguir la pelea en la calle, es una locura también. Es decir, hay una falta de control, de planificación. ¿Cómo coordinan con la policía que supuestamente vigilaba los alrededores de la discoteca? ¿Hay algún grado de coordinación? Si lo hubiera habido, antes de sacar a estos pibes violentos a la calle, tenían que llamar y decir, a ver muchachos, cuando nos avisen que están en la puerta, soltamos a estos pibes o se los entregamos. Digo, hay una combinación, ¿no?, que termina por ser cómplice, aunque nadie lo va a reconocer, de estos asesinatos en masa, ¿no? Parece terrible. ¿No tenés la sensación, Jorge, que hay un sector que le reclama a Alberto Fernández en 30 días que supla 4 años? Ah, sí, es decir, eso también. ¿Qué modelo de democracia tiene sobre todo esta oposición macrista? Que no hay los 100 días que normalmente se le conceden a un gobierno para dejarlo asentarse, ocuparse y poner en marcha las cosas, no se le conceden. Es decir, yo creo que además de la terrible herencia económica y social que deja el macrismo en estos 4 años, deja una herencia de deterioro
ético de la sociedad, ¿no? De me importa un carajo lo que pase con el otro, del otro es mi enemigo, es mi obstáculo, mentiras que es pobre, es mentira que tiene hambre, deja como una herencia de odio, ¿no? De rechazo al otro, del otro es mi enemigo. Me parece que si hay un saldo que deja el macrismo, que no está tan nombrado como la herencia económica terrible y social, ese saldo es la herencia del otro como enemigo. Y me parece que sobre eso va a haber que hacer un trabajo terrible, de verdad. Me asusta pensar que esto, en realidad, cómo no sucede más seguido con las condiciones que hay instaladas en la sociedad, ¿no? No, y con un cambio de discurso llamativo, ¿no? Contracultural. Sí. Pretendiendo ganar la calle en los últimos 6 meses de gobierno. Sí. El acto de Nisman fue una muestra violenta de cómo quisieron ganar la calle. Y no hacer ninguna autocrítica, de decir qué hicimos bueno. Y no se ponen colorados, como decía la revista Goles, ¿te acordás? Claro, claro. ¿Qué hicimos de bueno en estos 4 años? ¿Qué hicimos de malo? Es decir, nosotros podemos... A ver, este gobierno de Macri pudo completar lo que parece una proeza, primer gobierno no peronista que completa su mandato. ¿Fue mérito propio? Yo creo que no. Por mérito propio hizo todo para ser expulsado antes de tiempo, pero el país había dejado algunas condiciones, aprendizajes de la sociedad, por ejemplo las redes sociales, los movimientos sociales que gestionan comedores, merenderos, huertas comunitarias, acciones, contienen a la gente, cooperativas de cartoneros, una red que no existía en 2001 cuando voltearon al gobierno de la Rúa y que se fue armando después. ¿Por qué? Porque en el estallido los que peor la pasaron han sido los más vulnerables. Entonces no quieren volver a eso. Eso explicó en gran medida que Macri, habiendo hecho todo lo que hizo de daño, haya podido completar su mandato. Lo otro que explicó es la existencia de herramientas que él ni siquiera mejoró, que fueron la asignación universal por hijo, con 4 millones de beneficiarios de la moratoria y demás, la moratoria jubilatoria, es decir, millones de beneficiarios que por lo menos en algunas casas, en muchas casas, había 2 jubilaciones mínimas, por lo menos. En muchas casas había un contacto con sectores comunitarios, movimientos y demás que te contenían, donde podías ir a comer, donde te organizabas en grupo. Me parece que esas redes que la sociedad creó después de la tragedia de 2001 le permitieron a Macri lo que él mismo hizo todo para no conseguir, que es completar su mandato. Y como pudo completar su mandato por méritos ajenos, actúan ahora como si fueran, no sé, la autoridad política para juzgar cada paso que da Alberto Fernández. Llama la atención, es decir, ni siquiera un poco de pudor ante el desastre que han dejado, salen a cuestionar desde el primer día, ¿no? A no dar espacio, a ver cómo obstaculizan la gestión de Alberto Fernández. Y Alberto Fernández, a su vez, tiene que lidiar con un frente. Mucha gente siente, ante las disputas que hay en estos días, de cargo, más que nada. Sí, y además disputas por, presos políticos, no detenidos arbitrarios. Mucha gente siente que, que algunas cosas no son lo que esperaba. Esto no es el kirchnerismo, esto es un frente que costó mucho trabajo armar, que le garantizó al peronismo volver a gobernar y poder tener la ocasión de reparar socialmente al país. Pero ese frente también significa limitaciones. Significa, como todo frente, que hay distintos sectores que buscan distintas cosas y que tenés que lidiar con ese equilibrio.